En principio, cuando recién se presentaba la conversación, y pensábamos en el terror como algo que se atreve, o sea, su infracción sería, o el terror empieza cuando se comete la infracción de pasar a un lugar que no se debería. Pienso en una hipótesis de Fredric Jameson que dice que el gótico clásico, el gótico del siglo XVIII, aparece por algo que se llama el efecto muralla. Dice, Europa de pronto se da cuenta de sus propios privilegios e imagina fuera de Europa una serie de criaturas que la acechan y la amenazan. Para mí el ejemplo más claro de esto es Drácula, digamos. Drácula, si ustedes quieren, es un problema inmobiliario. O sea, el tipo estaba viviendo en algo que para Europa no es Europa, que es Europa del Este, y la novela empieza porque se quieren mudar a Londres. Si no, no hay terror, digamos. O sea, la idea es no solamente la otredad, sino la otredad cruza un espacio y llega a nosotros. De hecho, hay una novela de Stephen King que es también sobre vampiros. El problema es que llegan a Estados Unidos, digamos. El problema es entonces, en principio, pensar lo liminal, digamos, justamente como esos espacios que nos permiten indagar en ese paso prohibido, digamos, en ese ir hacia lo prohibido. Y después, en relación ya propiamente al espacio, podríamos pensar en varias cosas. En principio hay una novela que para mí es fundacional, de lo que se conoce como New Weird, que es Casa de Hojas. En el año 2000, Mark Danielewski publica un libro de 800 páginas donde un matrimonio con sus 2 niños se mudan a una casa y esa casa mide por alguna razón distinto afuera que adentro. Empiezan a girar sobre este problema y no encuentran solución, y un día abren una puerta que no aparecía en los planos, que da a una especie de pequeño vajillero. Al día siguiente la abren y es un pasillo, y entran las personas a ese espacio, y es un espacio no euclidiano, y se pierden, digamos, dentro de pasillos interminables, oscuros, que en algún momento alguien se ocupa de sacar como parte del material con el que está construido, lo llevan a un especialista y dice, bueno, esto tiene, si lo fechamos, más años que la Tierra. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces ahí aparece, para mí, la fundación de la imaginación de Backroom está en Danielewski. Y de hecho, las fechas coinciden, o sea, es anterior, digamos, a la novela. ¿Qué nos produce eso en la literatura? Digamos, bueno, en principio un problema de representación. ¿Cómo se narra un espacio que es imposible de pensar? Y eso nos lleva al territorio de Lovecraft, que es cómo se narra a Chulu, que efectivamente si lo ves te volvés loco porque no tenés categorías de pensamiento para percibirlo. Y me parece que es un problema que la literatura, vamos a decirlo así, lograr imaginar un espacio como el que imagina Danielewski o una criatura como la que imagina Lovecraft es lo que hace que se tense la técnica narrativa, porque efectivamente no tenés recursos para dar cuenta de ello. Voy a dar este ejemplo que lo doy siempre y cierro con esto, que es, hay algo que el literatura llama descripción extendida. Cuando Tolstoy te dice, el vestido de Ana Karenina era, vos ya sabés que vienen 3 páginas donde vas a ver absolutamente todo el vestido, ¿verdad? Cómo pega la luz, de dónde vino la tela, etc. Eso, que en el realismo del siglo XIX era muy importante y permitió de hecho fundar la novela realista del siglo XIX, es retomado por literaturas pulp de los años 20. Lo cual nos vuelve un loco, digamos, porque estamos describiendo el cuerpo de un alienígena que supuestamente no deberíamos poder describir, y sin embargo lo describimos con la misma técnica que usaba el realismo para describir el vestido de Ana Karenina. Y todo eso funciona y es bastante conservador hasta que aparece Lovecraft. ¿Por qué? Porque cuando aparece Lovecraft y dice, bueno, Chulu era indescriptible, 2 puntos, y describe. Y vos decís, pero no era indescriptible. Entonces, la descripción extendida tiene un efecto que es generar una imagen mental. Tolstoy te decía cómo era el vestido de Ana Karenina para que vos pudieras crear una imagen mental. Ahora, cuando vos lees la descripción del Lovecraft, te das cuenta que el tipo tiene razón, porque vos vas sumando las partes de la descripción y no aparece nada. O sea, no podés imaginarte el cuerpo de esa criatura. Entonces, solamente pensando en espacios no euclidianos o en criaturas impensables, ¿no? Como dice Eugen Tucker, el terror tiene la capacidad de pensar lo impensable, solamente de esa manera se puede tensar la técnica narrativa para llevarla a un punto muy particular, digamos. Entonces lo liminal tiene, por lo menos en términos narrativos, la particularidad de ser muy interesante en términos de cómo lo cuento. Sí,
A mí me interesa porque, bueno, uno de los ejes para pensar el encuentro de hoy es más que nada el cine, y pienso, ¿no? Con el ejemplo que daba Juan en la literatura, de terror y, bueno, ciencia ficción también, de cómo el monstruo se describía de alguna manera. Y pienso que en el cine de estos últimos años, o por lo menos en el fenómeno de backrooms, que no hay tal monstruo, de alguna manera. Es como que son simplemente el vacío de los espacios y la infinitud de esos espacios, ¿no? Y pienso, ¿por qué se borró ese elemento y quedó simplemente el lugar, como lo terrorífico y lo liminal en realidad? O sea, no hay una presencia o no hay algo que lo haga especialmente aterrador, sino simplemente la disposición del lugar y su diseño. No sé si... Yo diría esto, ¿no? Bueno, está la cuestión de la entrada a la dimensión, a otra dimensión que señalaba Juan recién. Pero para ir al tema del monstruo en particular, y para conectar con algo que dijo él hablando de Lovecraft, ¿no? Fijémonos que en Backrooms hay una entidad que se entrevé, pero nunca se ve del todo, nunca se captura. Es como que se ve con el campo visual y cuando uno lo quiere mirar se escapa, la entidad se escapa. Parte de la cuestión del espacio, así como ad infinitum y el recodo y la idea del laberinto, hecha como se construye en Backrooms o en algunas ficciones visuales, supone un espacio conocido, familiar, que está vaciado, por decirlo así, de gente, ¿no? Entonces, pasillos donde debería haber muchedumbre si no hay nadie, ¿no? Piletas enormes para ir a las pool rooms, ¿no? Que es otra variante. Ahora, en Lovecraft, por ejemplo, es cierto, hay un Cthulhu que no se describe o se describe y que no se puede decir, es lo innombrable y se nombra, bueno. Pero también hay, por ejemplo, en las montañas de la locura, si recuerdan ese cuento, está toda la zona en donde el narrador escapa corriendo por pasillos interminables, donde hay bajorrelieves. Es la misma idea de los familiares, como si fuese una sala pública de alguna civilización perdida, y yo veo los murales y lo que serían las pinturas, que son bajorrelieves, en realidad no son pinturas, y sin embargo está vacío, y el vacío y el correr en el vacío, y ahí uno imagina la cámara subjetiva cuando lo encuentra, ¿no? Uno imagina cómo se ve esa huida. Entonces hay algo muy visual, efectivamente, que se activa en la sensación de infinito y de bucle, ¿no? Y por eso el recodo, que evoca la idea del laberinto, giro, y cuando giro, el espacio no euclidiano, en vez de encontrarme lo que esperaría, que es la continuación del pasillo, se invierten las dimensiones, o hay un abismo, ¿no? Entonces esto me parece que es interesante, y por esa razón el monstruo finalmente pierde peso frente al espacio. Porque, nada. Sí, porque, o sea, para reparar un poco, en el cortometraje de Backrooms, que van a ver después, hay una especie de monstruo, pero como que no tiene tanto peso para mí, por lo menos no genera tanto terror como todo lo construido previamente que aparezca el monstruo. Toda la sensación de sentirse acechado, por lo que no sabes si está ahí o no, o también ni siquiera sentirse acechado, sino simplemente de estar perdido en la infinitud de ese espacio. Por eso, no sé si plantearía que hay una desaparición del monstruo, pero me interesaba indagar si también puede pensarse en la literatura del terror, si hay una especie de desaparición del monstruo por otra idea o por otra creación espacial incluso. Podría pensar también esto, digamos que, o sea, por lo menos en Casas de Hojas, y entiendo que en el tópico de los backrooms en general, hay una mezcla de dos tipos de espacios. Si nosotros los clasificamos, podemos pensar el espacio doméstico y de la casa como un espacio donde sucede un terror particular, el espacio de la naturaleza, donde actores como Machen o Blackwood han trabajado en la idea del espacio de la naturaleza como terrorífico en sí mismo. Y después está el cosmos, digamos, ¿no? Es justamente lo que trae Cthulhu, trae Lovecraft, es el terror de la escala. O sea, ¿por qué da miedo los antiguos de Lovecraft? Porque no cumplen años, cumplen eones. Y porque frente a ellos somos un parpadeo. Y de hecho no nos odian, o sea, no es un monstruo del odio, digamos, es un monstruo de indiferencia, o sea, no le importamos. Y lo que trae, por lo menos Casa de Hojas, y entiendo que este tipo de espacios, es la mezcla de lo reconocible y por lo tanto lo familiar con lo infinito y la escala cósmica, digamos. Y en esa especie de híbrido me parece que se genera un terror muy particular que ya no necesita de un monstruo, sino simplemente de la mezcla de estas dos escalas, digamos. Estamos hablando de una familia, dos niños, la ficción edípica a full, digamos, funcionando dentro de un espacio que no tiene nada que ver con el territorio de la casa y de lo doméstico.
Claro, hay como una creación de lo siniestro, justamente lo que decían previamente, de familiarizar un lugar que ya conocemos. También en estéticas de backrooms hay como una serie de lugares comunes que suelen aparecer, como shoppings abandonados, o las piscinas, o las oficinas, que están como provistas de cualquier tipo de muebles, de alguna manera. Pienso, ¿por qué la predilección por estos tipos de lugares? ¿Por qué los shoppings abandonados? ¿Por qué lugares que pueden remitir tal vez a un pasado reciente incluso? Porque para mí, para volver a la contemporaneidad, son como, bueno, en el caso de Ken Parsons es una persona muy joven que creció en un mundo que de alguna manera cambió radicalmente en los últimos años y que vuelve siniestro esos espacios que tal vez ya no son así o que están abandonados. Por eso, ¿por qué esos lugares? Si se puede pensar de alguna manera. Por un lado, creo que estamos entrenados en esos espacios, por eso son. ¿Y por qué estamos entrenados? Porque hace 30 o 40 años se multiplican con la cierta forma de la globalización, se multiplican esos famosos no lugares, también no quiero dar muchas referencias teóricas, pero esto creo que resulta un poco ya un lugar común, no es tan... los famosos no lugares de Marco Joy, que son lugares iguales en todo el globo, reconocibles, en donde uno debe validar la identidad para entrar, un aeropuerto, por ejemplo. No, yo no me meto al aeropuerto si no voy a tomar un avión, porque no puedo pasar de una cierta zona. Entonces, los shoppings, los aeropuertos, las autopistas, ¿no? Los famosos no lugares, son zonas en donde nosotros ya entrenamos la sensibilidad, ¿no? Y algo que por ahí para alguien de 1930 sería realmente un descubrimiento, para nosotros pasó a ser habitual. Cada vez más estos no lugares se encastran en el centro de las ciudades y van desdibujando los antiguos lugares más asociados con la identidad, ¿no? La llamada gentrificación en los barrios produce una pátina de no lugar en un lugar. Entonces ahí hay todo un entrenamiento sensible que tenemos, por lo tanto nos resulta desfamiliarizar. Eso familiar nos resulta más choqueante que traer un espacio generado, creo, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Pero para mí una variación que incorporan los backrooms o los backrooms en la mitología de internet es que estos lugares o estos no lugares ahora son vistos como lugares que ya no son utilizados por la gente. O sea, ya no hay tránsito en esos espacios o que fueron abandonados y reemplazados por otros lugares nuevos que no tienen toda esta mitología y toda esta carga simbólica. Entonces por eso creo que son explorados con el potencial del terror quizás. Sí, y digo algo y le paso el micrófono a Juan. Pensemos también que hay todo un culto a la ruina, hay todo un turismo de las ciudades abandonadas, de los espacios de tragedia, ¿no? El tanatoturismo, el famoso, o sea, gente que va a Chernóbil a ver cómo quedó esa ciudad abandonada por una, ¿no? Entonces, en ese mar, y también en Estados Unidos hay algunas ciudades industriales que cayeron y que son lugares donde la gente va a hacer tours a las zonas donde estaban las fábricas y ahora hay depósitos llenos de ratas, de telarañas. Hay también una pasión por el antiguo espacio industrial abandonado, porque hay una añoranza también de ese mundo industrial. Indudablemente estamos en la economía de la información, de los datos, ni mejor ni peor, pero hicimos un cambio y hay una añoranza de cómo eran las cosas. Entonces ahí se pueden marcar ese espacio lleno de espectros, de ecos, creo, ¿no? Sí, pienso un poco en Fisher, ¿no? Que trae esta idea de lo raro y espeluznante y piensa en lo espeluznante como el efecto que se produce cuando no hay nada donde debería haber algo. Por ejemplo, un pueblo fantasma, por ejemplo, una fábrica abandonada, por ejemplo, una pileta vacía, ¿no? Muy balardiano en algún punto. Entonces ahí creo, digamos, que ese efecto, lo que intenta Fisher, digamos, en ese ensayo es abrir el espectro de la sensibilidad de lo siniestro y expandirla, porque siente que lo siniestro de alguna forma se queda corto en la descripción del efecto del terror. Y entonces lo que trae justamente, vuelvo a esto, el espacio exterior. Ya no es el espacio interior de la casa que se vuelve extraño, sino el efecto de cómo ingresa lo absolutamente exterior a nuestra percepción. Y creo que en lo espeluznante hay algo de esto, digamos, de la sensación de... la pregunta que dice Fisher que está detrás de lo que nos produce un pueblo fantasma es ¿cuál fue la gente que hizo esto? La ruina lo que produce es quién hizo que esto ya no esté habitado, qué hizo que esto esté vacío, etc. Entonces es una pregunta por la agencia tan poderosa que hizo, que tuvo ese efecto. Entonces pensaría tal vez un poco por ahí la estética del barrio como una
diría, formalización o modernización de algo que preexiste, digamos, y que estaba en la cultura de antes, y me quedo pensando mucho en la idea de la nostalgia por-freudista, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Yo me crié en el conurbano bonaerense en los 90, las fábricas estaban ya abandonadas, no había, tal vez dejamos pasar la realidad, suerte con eso, para el logro. Entonces, pienso que en ese momento, en los 90, en el conurbano, en las fábricas ya vacías y que no eran una promesa para nadie en términos de futuro laboral, etc., tenían un significado. Nosotros de alguna manera vandalizábamos esos espacios, entrábamos ahí y dibujábamos en la pared y fumábamos ahí, etc. Pienso si eso ahora, ¿cómo se percibe ahora? ¿Cómo se percibe en un mundo de precarización, pluriempleo, nostalgia del aguinaldo, nostalgia de las vacaciones pagas, etcétera? ¿Qué tipo de sensación produce los espacios industriales abandonados? Pienso en Detroit, ¿no? O sea, que es un ejemplo más, por ahí más reconocible a nivel mundial de los efectos de la automatización. No sé, es una pregunta, no tengo mucha respuesta, digamos, pero me parece que hay algo que se moduló ahí que es distinto ahora que hace 30 años. Sí, es que para mí es interesante porque, bueno, el largometraje de Backrooms que salió este año no está situado acá en el presente, sino en los 2000, por ejemplo, ¿no? En un momento en el que todavía seguían existiendo o funcionando quizás esos lugares, como los centros comerciales, o más centros comerciales, o los lugares grandes de muebles, o, bueno, las estaciones de servicio, como decían antes, todas esas especies de lugares, tenían un cierto funcionamiento todavía entonces, en ese momento. Y hoy tal vez no, y por eso pienso, ¿no? ¿Por qué está tan relacionada de alguna manera la obsesión o tal vez la fijación con estos espacios, con los procesos sociales y políticos que hicieron que ya dejen de tener importancia o que dejen de existir o que ya no funcionen? A ver, no, pero pensaba lo siguiente, a ver, Fisher dice en un momento dado, como para describir algunas de las, si se quiere, no voy a decir de los espacios, sino de las instancias que habitamos, dice, esto no es ningún lugar y es para siempre, ¿no? Una frase medio cliché que circuló. Pero esta idea de esto no es ningún lugar y es para siempre, también alude a la indiferenciación entre pasado, presente y futuro que estamos viviendo hoy en el adentro tecnológico. Tenemos un presente dilatado, todo es presente, catastrófico, una crisis, que no es vista ya como una coyuntura que vamos a superar, sino como una brecha abierta, como un espacio liminal, casi siendo, la crisis siendo, ¿no? Vivimos en crisis siempre, ¿cuándo va a pasar? No sabemos. Es la catástrofe siendo, la crisis siendo, entonces no hay futuro, porque como estamos en crisis y en catástrofe, vamos al colapso, ¿para qué pensar? Y no hay pasado, porque estamos tan centrados en sobrevivir en esa brecha de la crisis, que se produce una especie de condensación en el presente del tiempo. Entonces me parece que en ese marco, esto que decía él, ¿no? ¿Quiénes fueron los que hicieron este espacio que yo estoy recorriendo enloquecidamente? Eso ya se va a convertir en un vector del terror, porque es imposible llegar a ese pasado. Estamos viviendo ese presente de la angustia en ese caso. Y también pensemos que vos decías lo siniestro y demás, y justamente en Backrooms y en las formas que Internet le dio al espacio liminal, en este tipo de cosas muy recientes, aparecen también tópicos detectados en las pesadillas y analizados por el psicoanálisis también, ¿no? El espejo de agua infinito, el azulejado infinito. Así que ahí también hay algo interesante que cruza con lo otro, ¿no? Sí. Bueno, la misma noción de lo liminal, ¿no? O el umbral entre la vigilia y el sueño incluso, ¿no? Como que termina teniendo una vinculación psicológica. Y también pienso, cuando ya hablamos de lo psicológico, en cómo afecta a las subjetividades, más que nada de los jóvenes y los adolescentes que se criaron con estas mitologías de internet o, bueno, con los backrooms en internet y todas estas estéticas. ¿Por qué hay tanta fascinación por esto? ¿Por qué nos fascina de tal manera? La pregunta bastante abierta, pero si se puede tentar alguna hipótesis. La respuesta no lo sé, digamos. Sí me parece que Internet abre, entre muchas otras cosas, una estética de sí misma, digamos, que de hecho en la medida que envejece uno puede empezar a capturar como cortes estéticos muy marcados.
ofrece una forma de estar muy particular, que es estar a través del chat, o que es estar en las redes, ¿no? O sea, incluso el verbo estar se vuelve un poco loco en ese sentido. Y entonces, o sea, lo que yo creo, digamos, es que como nuevo espacio de intercambio social, puede ser capturado por la representación, ya sea del terror, pero también de la ciencia ficción, incluso del realismo, hay que ver cómo lo hace, pero incluso del realismo, porque es, evidentemente, digamos, ahí están jugándose cosas. Pero yo pensaría en algo que apareció hace un ratito, decíamos el inconsciente, y Fisher pone dos entidades como entidades de lo espeluznante, digamos. Por un lado el inconsciente y por otro lado el capital. Porque son dos agentes que están en todos lados y que sin embargo casi nunca se muestran a sí mismos más que en síntomas, ¿no? O sea, uno va al supermercado y compra el sachet de leche y la propia alienación del trabajo hace que uno no vea el capital circulando ahí, digamos, ¿no? O sea, simplemente, o sea, se trata de eso, yo compro y pienso que mi dinero se intercambia contra el sachet de leche sin pensar que es trabajo humano contra trabajo humano. Lo mismo, si yo cometo un fallido ahora, nadie va a ver mi inconsciente diciendo hola, lo que van a ver es una producción del inconsciente que se muestra. Eso es aterrador, ¿no? O sea, ahí es donde cuando Fisher dice un agujero negro en última instancia es más aterrador que un vampiro, yo diría el inconsciente y el capital son más aterradores que un vampiro, porque su capacidad de estar en nuestras vidas de formas tangenciales y no tan fácilmente percibidas es mucho más total y mucho más, ¿cómo decirlo? En algún sentido mucho más aterrador, ¿no? O sea, la presencia de algo que está haciendo algo en mí que yo no entiendo que está haciendo, que está enunciando a través de mí sin que sepa que estoy enunciando, y en el caso del capital que está reproduciéndose a través de mí sin que yo lo perciba. Eso es un monstruo. Muy bien, y además, claro, sí, efectivamente, el monstruo, en muchas narraciones clásicas, el monstruo es aquello que nunca se termina de ver del todo, y en el caso del espacio liminal, de alguna forma, nunca terminamos de entender el mapa. Es lo mismo, nunca tenemos la sensación de la totalidad, no sabemos, como decíamos, bueno, entre qué es ese espacio, pero tampoco sabemos cuál es su forma, no sabemos hasta dónde se extiende, lo queremos infinito, pero no lo terminamos de saber del todo, así que me parece que esa idea de lo inabarcable, lo que no se puede discernir, es muy poderosa. Ahora, ¿por qué eso despierta fascinación en las nuevas generaciones? Creo que creó fascinación en las previas también, pero evidentemente hay algo distinto ahora, ¿no? Sí. Sí, sobre eso quisiera profundizar, porque, o sea, como quería empezar en realidad la conversación con esto, ¿no? De, bueno, cómo se pensaba antes lo liminal y para entender mejor la especificidad que tiene hoy, porque genera cierta fascinación. Los cortos de Kane Parsons fueron muy virales en internet, no solamente el de Backrooms, sino otros en los que profundizan las mismas ideas, ¿no? Esto de encontrar un lugar en el que esté totalmente vacío quizás, pero haya ahí algo en lo que, no sé si querer quedarse en ese espacio, pero hay algo que te toca sentimentalmente, como dijo Fran antes. Hay algo ahí que de alguna manera se siente familiar, a pesar de que sea un lugar totalmente horrible y que genere toda esta sensación, ¿no? Eso, bueno, siento que es una pregunta en realidad abierta, pero más que nada, teniendo en cuenta la proliferación de estas mitologías, ¿por qué tiene tanta fascinación? Sí, no solamente los jóvenes igual, es como algo de internet, pero ¿por qué sigue fascinando tanto? Se me ocurre una hipótesis, digamos, que tiene que ver con lo liminar en el sentido borgiano. Borges es un autor liminar en el sentido de que muchas de sus ficciones no se puede establecer si son ficciones. O sea, él las ponía de tal forma que uno puede establecer si eso era una ficción o pertenecía al mundo real. Pierre Menard es un autor falso, con una obra falsa, reseñado de forma verdadera, y entonces uno no sabe muy bien, ¿no? O sea, de hecho, esta anécdota de que Bioy encargó a Europa un libro que Borges había reseñado y que no existía, digamos, ¿no? Esa zona liminar de decir, bueno, dónde empieza la ficción, dónde termina, que es el tema de Tlön en última instancia, me parece que Internet lo volvió a poner disponible, pero de otra manera, que es, vieron que todos todos o la mayoría de los cortitos de Backrooms son una especie de intento documental de capturar algo que realmente pasa. Eso es mucho más, o sea, por lo menos en el sentido de la ficción, eso es mucho más liminar
que el espacio que representan. El espacio que representan es un espacio que representan, digamos. Ahora, que jueguen a que vos no puedas entender si eso es un documental o una ficción, me parece que hay algo de esa fascinación que retomamos a partir, podemos pensar el concepto de partición e irnos por las ramas, digamos, pero Internet nos devolvió una posibilidad que es volver inestable el concepto de ficción. Que para cualquier, o sea, si yo siempre uso este ejemplo, digamos, ustedes imagínense que Poe publicaba en la primera mitad del siglo XIX en periódicos del sur de los Estados Unidos, donde venía una noticia que decía que en Francia se había logrado remontar un globo aerostático y al lado escribía un cuento. Si ustedes ven los primeros párrafos de Poe, jugaba un montón a que no se entendiera muy bien si eso era una noticia o un cuento. Es decir, jugaba un montón con que el lector no pudiera identificar si estaba leyendo una ficción o no. Eso se perdió, o sea, en el siglo XX es muy estable, digamos, vos vas a leer una ficción y sabés que estás en una ficción. Internet de alguna forma nos devuelve, en algunos casos, la posibilidad de no entender muy bien si lo que estamos frente a una ficción o sobre algo real. Y eso tiene, me parece, un girito, ¿no? O sea, en los foros y etc. Sí, un atractivo también, ¿no? Porque esto también que decía Fran, de siempre querer saber más o siempre querer averiguar qué es en realidad, o también como de fantasear un poco con jugar al investigador y pasear por diferentes partes de la web y buscar pistas y entender qué está pasando, porque justamente vacila entre lo real y entre la ficción. Pero bueno, pienso en los Backrooms, que lo incorpora también en la misma materialidad de la película, porque juega con esta imagen analógica, que es como una videocámara vieja. Y pienso que en la ficción, por lo menos se me ocurre que los creepypastas de alguna manera también juegan con eso mismo, ¿no? Como, bueno, esto que sé que es real porque alguien me lo contó y lo contás en un foro, en un comentario, y tiene como esa cosa de también hacer temblar la ficción, ¿no? Sí, sí, y pensemos que la estabilidad de que la ficción es ficción es más o menos nueva en la literatura. Quiero decir, Robinson Crusoe cuando se publicó con el nombre Historias, y lo firmaba Robinson Crusoe. O sea, no existía el autor como la garantía de que la que te entrego es una ficción, digamos. O sea, esa distinción es completamente moderna. Uno lee los libros de viajeros medievales y el nivel de imaginación que manejaban era altísimo. Entonces, me parece que Internet es un territorio que nos devuelve a una inestabilidad interesante, que es no poder diferenciar exactamente qué me estás contando que realmente viste y qué me estás contando y realmente es producto de tu imaginación. Y al mismo tiempo, esto, bueno, acá la gente que se dedica al campo del cine lo entenderá más y lo podrá expresar mejor, digamos, pero hay un uso en la actualidad del archivo para generar otra vez inestabilidades en relación a si es ficción o no es ficción o cómo me estás contando. El otro día en Córdoba vi esta película que se llama Para hacer una película solamente hace falta un arma, ¿es? Una cosa así. Y entonces estaba el director al final de la proyección y decía que, bueno, por supuesto que la segunda parte de la peli, que si se acuerdan es el momento donde hay una voz en off, que es como una especie de diario de un estudiante de cine, por supuesto era ficción. O sea, no habían encontrado esas cintas. Y yo me quedé como, eso es un recurso de la ficción metido en el corazón de un documental. Entonces, esa inestabilidad, donde no estamos pudiendo terminar de encontrar, me parece que algo ahí se arma en toda la estética de Internet, o en mucho de lo que nos viene de ahí. Bueno, ya un tema más trajinado, pero Blairwood, ¿no? Que la misma historia no es que fue un material encontrado, etcétera, ¿no? Y ese principio, como dice Juan, del cual la ficción se puede valer, está sumamente potenciado, porque además nosotros vivimos, ahora más que nunca, digo, en el ultimísimo tiempo, vivimos sumergidos en imágenes cuyo referente ya no podemos saber dónde está, si es que existen simulacros. Entonces todo eso se potencia, ¿no? Eso que ya existía como recurso, y lo del archivo lo mismo. A veces la literatura se valía de ese como recurso, pero uno no dudaba, ¿no? Pienso en Humberto Eco con El nombre de la rosa diciendo, este es un manuscrito que encontré del abate Ballet que cuenta, que transcribe otro manuscrito de Azzo de Melk, un monje, y al final uno no sabe si hubo tal manuscrito, si no. Pero claro, ahí estábamos limitados en cierta forma, limitados y no tanto, ¿no? Por el discurso escrito. Ahí estamos en otra zona. En cambio ahora tenemos imágenes y además todo el tiempo en nuestra cotidianeidad nos enfrentamos a imágenes que no sabemos si son o no verdaderas. Este concepto mismo de lo verdadero empieza
a volverse también mucho más complejo de definir. Porque si verdadero es lo que tiene un referente, bueno, eso también es una definición particular de lo verdadero. Si yo veo algo que sea falso desde este criterio, pero que me provoca mis sensaciones y me empuja una acción, se convierte en verdadero. Entonces ahí todo se complica, ¿no? Sí, bueno, pienso en un caso muy específico que también está en el libro Estéticas Liminales de Albina Tani, cuando habla del fenómeno de Slenderman, por ejemplo, ¿no? También es como, bueno, también para relacionar un poco con el concepto de hiperstición que nombró Juan previamente, es como creo que el ejemplo más típico de eso, como algo que se creó en internet, o también, ¿no? Jugando con los juegos del documental quizás, o de lo real, lo que parece real, y termina teniendo efectos en la realidad muy concretos. Pienso en ese caso para plantearlo de hiperstición y pensar en eso, ¿no? En cómo algo que tuvo su origen en internet termina teniendo efectos en la realidad. Sí, o sea, pienso que ahí hay todo un campo de problemas que tiene que ver con... hay una lectura que hace Piglia sobre Borges que dice, para los demás escritores y para los demás lectores y lectoras, la pregunta es cómo la realidad está en la ficción. Es decir, tratar de analizar un texto y preguntarse cómo está la sociedad de clases, cómo está lo edífico, etcétera. Digamos, cómo está eso en la ficción. La pregunta de Borges era distinta, que es cómo la ficción está en la realidad. Y cómo la ficción está en la realidad supone que la hiperstición, que es un concepto que aparece en el CCRU hace relativamente poco, viene a modelizar algo que ya existía, digamos, y que Borges conocía perfectamente en los años 40 en la ciudad de Buenos Aires, y que no lo había inventado él tampoco, que tiene que ver con esta frase de Valery, que es: no se puede gobernar por la pura coerción, hace falta fuerzas ficticias. ¿Cómo son las fuerzas ficticias? Bueno, tiene que ver con el entramado de ficciones que están operando en la realidad, y que muchas veces son cosas que circular de forma adrede. O sea, los servicios de inteligencia trabajan justamente no solamente de capturar información, sino de producir relatos, pero además de forma involuntaria. Es decir, cuáles son las ideas y las ficciones con las cuales nos organizamos como comunidad. Que no quiere decir que la realidad es un relato o es una ficción, ¿eh? O sea, lo que quiere decir es que la realidad también está compuesta por ficciones, está muchas veces organizada su materialidad por ficciones. Entonces, en todo caso, yo me preguntaría esto, que ¿es Internet un lugar, una caja de resonancia, donde se ve mejor, casi como en un laboratorio, algo que ya operaba en la realidad social? Y retomo algo que aparecía recién, que es también la pregunta sobre la totalidad, que es una pregunta muy en crisis en algún punto, que tiene que ver, yo diría, incluso con cierto estilo místico de la época, de volver a ciertas creencias buscando sentido, porque la totalidad parece no emerger en ningún lado, y eso va desde una vuelta al catolicismo a una vuelta a creencias otras como la astrología, el tarot, etc. Todo ese giro, digamos, que para mí tiene que ver con la crisis de sentido, olvida un problema, que es: uno puede renunciar a la totalidad en el sentido cósmico, es decir, no hay Dios, no hay diseño, y por lo tanto lo que queda es la entropía. Bien, pero no puede renunciar a la totalidad social. La totalidad social existe el capital, y es la forma en la que explicamos nuestros intercambios sociales. Entonces, ¿qué tipo de ficciones están operando en la realidad? Yo diría, no es poca cosa, porque en algún punto el problema de la ideología se resuelve ahí. Es decir, cómo yo leo mi propio acto de intercambio social me permite percibirme o no, por ejemplo, perteneciendo a una clase. Me permite a mí ordenar lo que hago en términos de destino o sin sentido. Me permite a mí pensar si, bueno, hablábamos hace un rato, digamos, si en el futuro solamente hay colapso, y la única idea, imagen de futuro que tengo es el colapso, bueno, es muy difícil que yo pueda hacer ciertas cosas con esa orientación. Entonces, me parece que la hiperstición, en todo caso, es una forma a la que llamamos, de manera muy específica, ficciones que actúan en lo real o que tienen efecto en lo real, etc. Pero olvidamos que detrás de eso hay una serie de problemas que ya tienen muchísimo tiempo y que están bastante organizados en teorías, si quiere, tal vez menos efectistas, digamos, ¿no? Menos de corto plazo. Sí, y Internet también, a través de los foros, generó espacios de construcción colectiva de esto, ¿no? Porque dan en cuenta en el libro que algunas
algunas de estas liminalidades, digamos, aparecen como imágenes que tira a alguien que está en un foro y dice, encontré esta foto, y por ahí otro acota, sí, eso no puede corresponder a ninguna realidad, y un tercero dice otra cosa, y así se va armando, o se fueron armando algunos antecedentes, esto que hoy parece estar despegando como una zona del terror específica, ¿no? Sí, totalmente. Me quedo con algo que dijo Juan, ¿no? Como esto de que el poder necesita fuerzas ficticias para gobernar, y también para relacionarlo con algo que sé que vos trabajaste, con las imágenes de la isla de Epstein, por ejemplo, ¿no? Y de cómo eso también constituye espacios criminales de alguna manera. Sí, lo que pasa es que ahí ya estamos fuera de Internet en un sentido y dentro de Internet en otro. Digo, fuera de Internet porque estamos hablando de espacios concretos en donde había gente que era encerrada, a la que no se le permitía escapar. Esto también hay que decir, como que esto era real y concreto, ¿no? Era gente que estaba presa sin estar presa judicialmente, pero no podía escapar de una isla o de una mansión, con custodia, con imposibilidad de... Y además, sumergida en espacios que en general estaban específicamente dislocados de manera óptica, de modo tal, y esto estábamos charlando un poco antes de abrir el diálogo, de manera tal, por ejemplo, entre otras cosas, de que esas personas, si efectivamente podían escapar de ahí, al contar qué es lo que habían visto, fueran tomadas por locas, porque no podía ser lo que estuviese, ¿no? Como, bueno, entonces ahí había una intención particular, más que de asustar, de enloquecer a través de la torsión de las coordenadas. Uno puede googlear eso en 2 minutos, ¿no? Pone fotos de los interiores de las mansiones de Epstein y empieza a ver esto, ¿no? Lugares en donde había una sombrilla para el sol adentro de un espacio oscuro y cerrado, con una mesa como si fuese de playa, pero todo en un ambiente. Entonces, eso era específicamente, era algo buscado específicamente, ¿no? En este sentido, incluso decía, fuera de Internet, pero también dentro de Internet, porque este mismo personaje que hacía eso para enloquecer o perturbar a sus víctimas, al mismo tiempo también fue uno de los pioneros en armar foros en 4chan, por ejemplo, o en usar bitcoins. Se contactó con gente para hacer gold farming, cuando esto no era algo que circulase. O sea, ahí tenemos también una persona que conectaba o rápidamente se estaba dando cuenta hacia dónde iba algo de la imaginación colectiva y de la libido general, porque eso también, ¿no? Es como poner el deseo al servicio, en este caso, de hacer dinero, hacer capital. Bueno, muy intuitivo en ese sentido, sí. Claro, pero pienso más que nada, ¿no? Bueno, vos me hablaste de cómo él creaba estos espacios o cómo se diseñaban para justamente dislocar la percepción de las víctimas, pero también en cómo estas imágenes fueron seleccionadas, ¿no? Para que sean las que aparecieron en internet y para que la gente vea, ¿no? Y pienso por qué justo estas imágenes, por qué fotografiadas de esa manera, por qué para que encajen perfectamente con lo que se llama estéticas criminales, al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué? Como para generar qué en nosotros, eso pienso. No, en verdad estas imágenes son parte de los documentos desclasificados, que son muy pocos. Hace poco decía que de miles y miles de imágenes, solamente 2.000, o sea, de unas 100.000 o 200.000, solamente un poquito menos de 2.000 fueron publicadas, y en general son imágenes donde, por sorpresa, no hay nadie que pueda ser incriminado. Entonces, justamente, no sé si fue hecho a propósito o adrede para que nosotros sintamos que había una liminalidad precoz, sino más bien son lugares que fueron tomados, en esas tomas al menos están vacíos y no incriminan, pero sí nos muestran, son como una punta de iceberg, nos muestra algo que está escondido, que empieza a tocarse con lo siniestro, ¿no? Pero no sé si hubo una intención de quienes desclasificaron las imágenes en el Departamento de Justicia de Estados Unidos de cooperar con la criminalidad general, supongo que no, pero nunca se sabe. Sí, yo no digo que lo hayan hecho con ese propósito, pero sí fueron las que más, de alguna manera, fueron discutidas esas imágenes que vos nombrás, o las que más salieron a la luz por su atractivo justamente de lo liminal, ¿no? Y que de alguna manera nos sirvieron a nosotros, o bueno, sirven a internet para generar teorías al respecto de lo que pasó realmente, cuando es algo que no se puede saber del todo, porque todavía está bastante encubierta toda la situación en general, ¿no? Exactamente. Sí, además está encubierto, no porque estemos leyendo una ficción en donde el narrador no nos quiere contar dónde está el monstruo, esto es mío, mi teléfono, sino porque hay ahí sí cuestiones políticas, hay una censura particular y efectiva, y bueno, eso es como otro campo, ¿no? De esto.
Sí, también pienso en algo que ha dicho Juan antes, ¿no? Esto de hablar del inconsciente y del capital, y pensé por una razón en algo que ha dicho Harun Farocki, que es un cineasta, de esto de que no se podía filmar el capital, o que para ese momento, cuando él lo dijo, no se había podido filmar el capital aún, y pienso tal vez si estas producciones audiovisuales son un intento tal vez no de filmar el capital, pero también de, bueno, cómo nosotros percibimos estos efectos extraños en nosotros, al relacionarnos de ciertas maneras socialmente o al hacer transacciones que nos dejan desmotivados o tal vez que no sabemos entender cómo nos hace sentir, ¿no? Si estas son maneras tal vez de, no de filmar el capital, pero sí del efecto en nosotros. No lo sé, o sea, a mí me interesa mucho la pregunta sobre por qué anímicamente conectamos con ciertas estéticas y con otras no. Está esto que Fischer llamaba el bloque mental del este, digamos, ¿no? Que es una especie de suma de Joy Division, imágenes del este postsoviético y no sé, los búnkers, etc. ¿Por qué conectamos con eso? ¿Por qué esas imágenes circulan más que otras? ¿Por qué las imágenes de ciertos espacios liminares nos atraen o nos perturban o llaman a nuestra imaginación de manera muy particular? No estoy seguro de cómo se relaciona esto con el capital. Y también ahí pienso que cualquier análisis demasiado directo podría ser una especie de trampa, ¿no? de alucinación, en el sentido de estar reconociendo un efecto político en algo que tal vez está demasiado lejos, digamos. Pero sí pienso en algo que, voy a decirlo de esta forma. Cuando uno se pregunta cómo se relaciona la serie artística con la serie política, el marxismo ha resuelto esto de dos formas históricamente. Una es de forma directa, es decir, si vos representás a la clase trabajadora, el realismo socialista, estás bien, si no la representás, estás mal, listo. O sea, no hay mucha vuelta ahí. Benjamin es mucho más sutil y mucho más inteligente, y lo que dice es, la serie social se conecta a una serie artística de forma indirecta, y entonces hace el análisis de, por ejemplo, en el momento donde aparece la fotografía, un montón de retratistas pierden su trabajo porque la fotografía hace de forma más rápida y mejor el retrato de la burguesía en ascenso. ¿Sí? Entonces, por supuesto, los artistas se aterran frente a esta posibilidad. Ahora, en el análisis de Benjamin no hay Picasso, es decir, no hay vanguardias del siglo XX sin la fotografía. Porque la fotografía hace que el realismo se vuelva inconducente y lleva hacia una estética de lo desfigurado, de lo roto, ¿no? O sea, etc. Bueno, yo pensaría más que, o sea, ¿cómo podemos leer la serie social en los espacios lineales? O sea, un efecto de qué es, digamos, de qué tipo de cosa indirecta que apareció, en términos técnicos tal vez, pero también en términos, si querés, políticos, que no es lineal, digamos. O sea, donde yo no haría esta cuenta de, bueno, un supermercado vacío y al lado el descenso del consumo, que me parece que tal vez es demasiado directo. Pensaría, bueno, qué tipo de técnica fotográfica se utiliza para capturar esa imagen, quién lo hace, cuál es la colaboración de esto que charlaban recién de el foro como un lugar donde circula versiones, donde se van aportando ideas sobre qué está pasando en esa imagen. Entonces, mientras más borrosa y menos información entre ellos, parece ser más divertido jugar ese juego. Si te ponen, bueno, estoy en tal lugar, en tal día, se pierde un poco el juego. Entonces, hay algo de, creo yo, no intentar capturar la politicidad, de eliminar de manera inmediata, sino hacer como un juego de rodeos, a ver dónde está su politicidad. Yo estoy seguro que está, pero no entraría, digamos, en una lectura demasiado contenidista. Y hay algunos vectores sensibles por ahí que cruzan formas que el capitalismo va asumiendo hoy con estos espacios. Por ejemplo, la no oposición entre el día y la noche. Nosotros hoy podemos a cualquier hora del día, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, entrar a comprar cosas por internet. O sea, vivimos en un 24/7 permanente, como dice Craigie. En ese marco, también tenemos una sensación de cuestión ininterrumpida, de cinta transportadora permanente, algo que no para. En el espacio liminal, en casi todos, y está esto en las fotos de Epstein, pero está también en el corto y está también en algunas imágenes que andan circulando en internet, siempre son espacios iluminados artificialmente. Eso parece un detalle, no lo es. ¿Qué significa? ¿Que es de noche? No.
porque es un tipo de iluminación que podría estar de día también, como está iluminado un shopping de día. No entra un shopping y hay luces, no es que está todo oscuro porque hay luz desde afuera. Entonces, este corte con el exterior es también, y esta especie de atmósfera asfixiante es algo que se repite en ciertas formas que tenemos de vivir el capitalismo. Estamos en una especie de interior, el mundo interior del capital, ¿no decías, Lothar? O sea, estamos en un interior en el que consumimos no para nunca, no para nunca. Entonces creo que esos vectores sensibles tal vez puedan estar, si uno los conecta, si uno los pensás, no sé, con una tarea ciclópea, pero si lo hiciéramos, tal vez haciendo saltar alguna de esas cosas podríamos encontrar alguna forma de intervención política. O sea, es enorme la tarea, o sea, es como digo, encontrar eso, hacerlo, operarlo, no sé, pero digo, ahí hay también como ecos, y tal vez eso tenga que ver también con lo que vos decías antes, ¿no? ¿Por qué las generaciones tan jóvenes sienten todo eso tan familiar al mismo tiempo que ajeno? Y bueno, porque todo esto que para nosotros, un poco por edad, fue una mutación en nuestras vidas, algo que vimos suceder, un cambio. Imagínense que yo cuando era joven, no había celular, entonces yo tuve que ver eso, ¿no? Y ver el cambio y demás. Pero quienes nacieron sumergidos en eso, también tienen otra disposición hacia el mundo, abren el mundo de otra manera. Eso es indudable. Sí. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, igual me gustaría abrir las preguntas también, así que bueno, si a alguien se le ocurre alguna, puede levantar la mano. Mientras tanto te pregunto otra cosa con esto, ¿no? De si estamos tan inmiscuidos en este sistema y que sentimos que, bueno, estamos en un entre, de alguna manera, ¿no? También esto de la frontera entre la realidad y lo virtual. Pienso, ¿cuál es el afuera ahora en realidad? O sea, si se puede pensar en un afuera, si ya estamos tan metidos o si va a ser peor gradualmente de alguna manera. Qué pregunta difícil, ¿no? Claro. Es muy difícil, digo, no es azaroso, y digo esto, no te voy a desarrollar una idea, digo, no es azaroso que todos estos proyectos o estos trillonarios del mundo de la técnica estén poniendo los ojos en ver cómo colonizar Marte. Es como, en el imaginario, no digo que sea real, pero en nuestra imaginación colectiva nos quedamos sin afuera. La única manera de tener una afuera es saliendo del planeta, o sea, eso es una sensación, no digo que sea real, literal, pero orienta mucho las conductas y las sensibilidades. Si pensamos en la fuera del capitalismo, que creo que es la pregunta, digamos, ahí lo que parece hacerse visible es la parálisis del pensamiento histórico, ¿no? O sea, Jameson define el posmodernismo como un momento donde la imaginación histórica se detiene. ¿Por qué? Porque primero la imaginación histórica no existió siempre. Para Jameson aparece en el siglo XVIII, en el momento donde las personas son capaces de imaginar pasados radicalmente distintos, pueden empezar a imaginar futuros radicalmente distintos. ¿Sí? De hecho, de ahí surge la novela histórica, por ejemplo, etc. Bueno, Jameson detecta que el posmodernismo inicia un momento donde hay una parálisis del pensamiento histórico, en el sentido de que no somos capaces de imaginar futuros radicalmente distintos al del capital. Yo siempre traigo este ejemplo, que es las primeras escenas de Alien, la primera Alien, la nave despierta la tripulación porque el código de navegación espacial hace que no se pueda no responder una señal de auxilio. Se ponen a desayunar, gente estaba ahí en sueño criogénico viajando por el espacio, se sientan a desayunar y los dos mecánicos de la nave preguntan si van a tener un bonus por responder el llamado, es decir, discuten paritarias. Entonces, en una película donde hay navegación espacial, donde hay cuerpos xenomorfos, etc., estamos discutiendo paritarias. Eso es como para mí la síntesis del realismo capitalista. Podemos imaginar un montón de cosas, no podemos imaginar otra relación que no sea la del capital. Bueno, ese problema, digamos, me parece que es, primero, un poco esta cosita que trae siempre, esta gran idea que trae Ursula Le Guin, que es la monarquía parecía eterna hasta que se terminó. Con lo cual, tampoco hay que esperar que esa imaginación empieza a funcionar, etc. Y por otro lado, me parece que poner en la política lo que es de la política y no poner en la estética lo que es de la política, digamos, porque si no, si las películas o las novelas o lo que sea pueden imaginar lo que la política no puede imaginar. O sea, la imaginación política tiene que suceder en el colectivo, en lo común, y en todo caso ahí discutirse cuáles son las alternativas, suponiendo además que somos capaces de rechazar lo que nos ofrece este sistema en términos de comodidad, que también está en juego. No sé si quieres. Okay.
¿Querés cerrar? No, no. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y bueno, espero que... Muchas gracias a Margarita y a Juan por todas sus intervenciones y espero que se queden para la producción de cortos, que bueno, por ahí van a estar interesantes después de todo esto. Así que bueno, muchas gracias.